Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. San Mateo 18, vamos a leer del versículo 21 al 35. Amén. Entonces, versículo 21, se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús les dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Oremos al Señor. Dios y Padre Celestial, que hoy tu palabra no caiga en una tierra estéril, sino en una tierra fértil, en corazones dispuestos, en corazones preparados, en oídos no solo dispuestos a oír, sino a hacer lo que tu palabra demanda. Por eso somos seguidores tuyos, Jesús. Por eso queremos hacer tu voluntad. Y te pedimos que nos hables conforme a lo que tu Espíritu Santo quiera decirnos hoy. Pero que haya una apertura espiritual y que todo demonio que quiere robar la semilla de tu palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que ningún demonio pueda quitar y sacar de la mente y los corazones la semilla que hoy va a ser sembrada. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy, hermanos, es el perdón. Un tema que cada tanto lo estamos tocando aquí en la iglesia porque el público se renueva. Y muchas veces también entre periodo y periodo de que hablamos sobre este tema,
generalmente surgen cosas que pueden hacer que se vayan acumulando en nuestro corazón. Y el perdón es uno de los temas que uno siempre tiene que estar predicando, como la santidad, uno siempre tiene que estar predicando, el compromiso, uno siempre tiene que estar predicando. Entonces no es cuestión de ya sé, pastor, lo que habla la Biblia del perdón. Se trata de que uno siempre tiene que andar diciendo, y como Pablo decía, no me canso o no ceso de repetir las mismas cosas. Y bueno, aquí comienza, ¿verdad?, esta lectura en el versículo 21. Pero muchas veces, a menudo, hablamos del pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Siempre decimos, ¿verdad?, y un sector de la iglesia creemos que es atribuirle al diablo lo que hace Dios, porque a Jesucristo lo acusaban los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, los escribas, de que él echaba al demonio por el poder de Beelzebú. Y Jesucristo les reprende y les dice que una casa dividida en sí misma no puede permanecer. Por lo tanto, él no estaba echando a los demonios por el poder de Beelzebú. En realidad, ellos le estaban atribuyendo a Satanás que Jesucristo estaba echando demonios a través del poder, de un poder maligno. Entonces, en ese contexto, es que Jesucristo dice: todo pecado contra el Padre, contra el Hijo, será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni este siglo, hablando de esta vida terrenal, ni en el venidero, o sea, de la eternidad. O sea que la blasfemia contra el Espíritu Santo significa atribuirle, ¿verdad?, por el contexto en que está escrito, el contexto inmediato, al diablo lo que hace Dios. Dios estaba echando fuera un demonio por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Mas para ellos, ¿verdad?, dijeron no, era por el poder de Beelzebú. Bueno, pero siempre dijimos que hay un solo pecado imperdonable. Mas yo le quiero decir algo. No solo la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable, que siempre muchas veces tememos los cristianos. Por favor, Señor, ayúdame a no blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero muchos dicen que cuando uno ya siente solo temor de blasfemar contra el Espíritu Santo, es imposible que ese corazón blasfeme contra el Espíritu Santo, porque en su corazón ya hay un temor reverente a no pecar contra el Espíritu Santo. Ahora, hay otro pecado que el hecho que lo cometamos hace que también nosotros no podamos ser perdonados, ni en esta vida ni en la venidera. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a la falta de perdón de nuestra parte hacia aquel que nos ofendió. ¿No dice la oración del Padre Nuestro que Jesucristo le enseñó a los discípulos cuando le dijeron: Padre, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar? Y una parte de la oración del Padre Nuestro es: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que hay una relación directa entre el perdón que uno tiene hacia los demás para que Dios nos pueda perdonar. En conclusión, Dios no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos. Y eso es un pecado imperdonable. No vayas a Dios a decirle: Dios, perdona mis pecados, si tú no estás dispuesto a perdonar a aquel que te hirió o a aquellos que te hirieron. Ahora, promediaba ya la vida pública de Jesús cuando un día, mientras les enseñaba a los discípulos
en Capernaum, Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dice Pedro. Bueno, ¿por qué le dice esto? Los maestros judíos, hermanos, tenían, ¿verdad? Solían discutir la cantidad de veces que la persona tenía que perdonar. Y los doctores de la ley habían llegado a una conclusión de que un hombre debía perdonar a su hermano solamente hasta 3 veces. O sea, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Bueno, ellos tenían su base bíblica, sacada también de contexto, y así lo interpretaban en su fanatismo religioso, y se basaban en el libro del profeta Amós, donde dice que Dios castiga a varios pueblos, ¿verdad?, por el 4.º pecado cometido. O sea, Amós 1.3, por ejemplo, no lo lea usted, se lo voy a leer yo. Dice: por los 3 crímenes de Damasco, y por el 4.º no los perdonaré. Lo mismo dice en Amós 1.6, por los 3 crímenes de Gaza, y por el 4.º no los perdonaré. Y en Amós 1.9 dice: por los 3 crímenes de Tiro, y por el 4.º no los perdonaré. Y así sigue, ¿verdad?, mencionando a varias naciones, como por ejemplo Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. Reino del norte y reino del sur. Ahora, lo que se olvidaron, ¿verdad?, los judíos, los judíos interpretaban, deducían que si el perdón de Dios se limitaba a 3 veces, por lo tanto no había razón para que el hombre fuera más misericordioso que Dios. Entonces, si Dios perdona 3 veces, ¿por qué el hombre va a perdonar 4? Y esa era la conclusión que ellos sacaban. Ahora, en realidad, esto no significa que Jesús o el Señor, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, perdonaba solamente 3 veces, porque los seres humanos no pecamos solamente 3 veces, y más las naciones esas que le nombré, como Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, vivían pecando. Lo que está queriendo decir el Señor aquí es que se venía un juicio inminente para las naciones, esas que nombra. Como que ya estaba harto de tener misericordia, pues esas naciones ni siquiera le pedían perdón. Entendamos algo, que los juicios de Dios son para que la gente se vuelva a Él de sus malos caminos. No es castigar por castigar o para torturar a la gente, como lo hacía con el pueblo de Israel, medidas disciplinarias, para que la gente en ese momento de angustia, en ese momento de dolor por un juicio X, tomara conciencia y de esa manera se volviera al Señor. Pero no se refiere a que pecas 3 veces y después la 4ª ya no los perdono. Y esa era la base bíblica en la que ellos se apoyaban, los judíos, los rabinos, los doctores de la ley, del judaísmo, para creer que más de 3 veces no se podía perdonar. Entonces imagínense un judío hablando con otro y que el otro judío o alguna persona le hiciera una. Viene la segunda, 2, y se iba tachando. Y estaba esperando que llegara la tercera, la última, la 4ª, a la yugular acá. Bueno, y sabemos bien, hermanos, que el corazón del Señor es misericordioso y es compasivo. Y que si actuara así con nosotros, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí, porque Dios nos perdona siempre. Amén.
Entonces, lo que en realidad significa esto es, viene sobre esas naciones un juicio irrevocable, un juicio inminente. No lo van a poder detener, porque ni siquiera me piden perdón en realidad. Eran naciones paganas y que ya no habían pecado. ¿Usted cree que esas naciones como Damasco, como Gaza, como Tiro, habían pecado 3 veces nomás? Hermano, pecaban cientos de veces al día por su idolatría, por su paganismo. Entonces, eso de decir que herir a Dios 3 veces o pecar contra Dios 3 veces y la cuarta el Señor ya no castiga, se está interpretando mal por parte de los judíos. Y como que Pedro, tomándose de eso, de lo que creía el judaísmo, y como buen judío, Pedro le propone a Jesús perdonar hasta 7 veces. Lo que hizo fue tomar los 3 perdones de los israelitas y multiplicarlos generosamente por 2 y agregarle 1 de chapa. O sea, como diciendo, yo supero en misericordia a todos los judíos, ¿verdad? Y así, muy contento y satisfecho, le decía a Jesús, como demostrando que estaba dispuesto a tener más misericordia que el judío promedio. Entonces, ¿qué esperaba? Como Pedro y su temperamento, ¿verdad? Esperaba que el Señor lo mirara y le dijera, oh, qué bueno que eres, Pedro. Era 3 veces nada más que tenés que perdonar, pero perdonás 7. Oh, ven, amigo mío, ven, amado mío, dame un beso. Yo soy tu Señor y eres tremendo como perdón. No, hermano, miren la respuesta de Jesús en el versículo 22. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y cuando hablamos, hermano, de la expresión 70 veces 7, no significa 497, si es que 90 veces si es que hacemos una multiplicación. 70 veces 7 da 490 veces en cualquier escuela del país, dijera. Es más, si vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 4, dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, si alguien te ofendiere 7 veces al día, y 7 días viniere a ti diciendo, me arrepiento, dice, perdónale. Perdónale. A ver, si una persona peca 7 veces contra nosotros, en su casa pueden estar pecando 7 veces contra usted, o 10 veces contra usted, o constantemente contra usted. Si fueran 7 veces nomás, todos los días, al año son 2.550, estoy matemático, 2.555 veces por año yo tendría que perdonar a esa persona. Y ahí me está hablando Lucas de 7, ya no de 3. Y Jesús dando esa orden, si 7 veces pecan contra ti, 7 veces lo tienes que perdonar si vienen a pedirte perdón. Lo que quiso decir Jesús con esa frase simbólica es que debemos perdonar siempre. Diga conmigo, debo perdonar siempre, sin poner límites a nuestro perdón. Y ahora quiero hacer una salvedad. Esto no significa que nosotros dejemos que nos ofendan todo el tiempo, por ejemplo, en el trabajo, o algún hermano de la iglesia, y que yo siempre te perdono, hermano, te perdono, 70 veces 7 te perdono. No, porque eso sería no estar en el contexto total de la Biblia. Porque Jesús también nos indicó que cuando un hermano peca contra ti, ve y estando él y tú solo, arreglen cuentas. O sea, no significa que uno tiene que estar con la cabecita baja ahí y aguantar que te pisoteen por allá. El perdón siempre tiene que estar, aunque ni siquiera te pidan perdón, pero sí
tiene que haber momentos donde uno tiene que decir, para un poquito. Supongamos que uno es patrón y a uno le roba a un empleado. Ese empleado que le robó, bueno, el patrón va y le dice al empleado, mira, me has robado, por favor te voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. Bueno, pasa una segunda vez, le roba. El patrón, muy misericordioso, le dice, mira, yo ya te advertí que si me robabas por segunda, me robabas nuevamente, vas a tener que sufrir consecuencias. Y bueno, si el muchacho lo sigue haciendo o la muchacha lo sigue haciendo, no significa que no lo perdone, pero si lo echa, está perfecto. El perdón tiene que estar, pero si lo echa, es una medida cautelar, es una medida para cuidar su empresa. Y así lo mismo pasa en un matrimonio. Mujer, te está engañando tu esposo y tú decides perdonarlo. Está bien, perdónalo, pero después te enteras que tiene otra y un día le agarras el celular y te das cuenta que tiene 6. Esto es serio, hermano, porque uno se ríe y está permitido reírse, pero yo le voy a decir algo. Pasa. ¿Y cuántos líos se han armado por eso? ¿Y cuántos divorcios? Ahora, usted no va a estar, no, el Señor me dice que siempre debo perdonar, por más que me engañen yo debo perdonar. Bueno, mire, si usted sigue perdonando a su esposo va a seguir haciéndolo. Y usted lo va a perdonar si yo te perdono, pero mandate a mudar. ¿Está? O sea que el perdón siempre tiene que estar, pero las medidas por los pecados cometidos de la otra persona hacia nuestra persona también tienen que estar. Porque así actúa Dios. Dios no es que nosotros pecamos contra Él y Dios dice, hijo mío, te perdono, hijo mío, te perdono, hijo mío, te perdono y te disciplino. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro? ¿Estoy diciendo alguna herejía? No. Es así. Entonces así se debe entender el perdón. No significa ser el felpudo. Significa uno también de cuando tenga que parar el carro. Y cuando tenga que exhortar. Te perdono siempre, aunque me haya hecho 1000 daños, pero te voy a perdonar siempre. Como decía siempre mi padre, cuando a veces mi madre le ofendía y mi madre le iba a pedir perdón y mi padre siempre le contestaba, ¿verdad? Cuando, pobrecito, ahora no puede ni hablar, él se ríe y llora nomás, sentadito en la silla rueda, pobrecito. Y cuando mi madre, ¿verdad? Cuando él estaba bien, y a veces lo peleaba, bueno, o se peleaban y ella venía y decía, papá, ñato, le decía ella, perdóname, yo ya te perdoné, Mirucha, le decía. Yo ya te perdoné. O sea, el perdón siempre tiene que estar y debemos ser amplios en perdonar, pero también las cosas hay que hablarlas. Amén. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Haciendo esa salvedad, seguimos adelante. Ahora, para reforzar su enseñanza, Jesús cuenta a sus discípulos una parábola. La parábola de los 2 deudores, bien conocida por todos nosotros, o por la mayoría. Versículo 23 dice, por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Acá parece que un rey, ¿verdad?, que representa a Dios, porque cada parábola es una especie de metáfora, podríamos decir, que en realidad está apuntando a dar una enseñanza con cosas terrenales de una verdad espiritual. Entonces aquí este rey
que quiere hacer cuentas con sus siervos de ver cuánto le debían, simboliza a Dios. Bueno, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Bueno, seguramente ayudado por sus asesores, ¿verdad? El rey se dio cuenta que había uno que le debía una cifra astronómica. 10.000 talentos. Y quiero explicar esto, porque debemos entender lo que para un judío significaba esa cantidad. Un talento era una medida de peso, de plata, que equivalía a 21.600 gramos de plata, o sea, 2 kilos 600 de plata, plata pura. Eso era un talento. Acuérdese. Ahora le debía 10.000 talentos. 2 toneladas. más que 2 toneladas y media. Más. Bueno. Para que usted entienda lo que es un talento. Para que tengamos una idea, el salario de un jornalero judío, hermano, era un denario diario, que era el equivalente a 4 gramos de plata por día. ¿Está? Y Euclides ahí, allá, ¿verdad? A trabajar. Y Euclides todos los días, 4 gramos de plata y la juntaban a la bolsita. Contento venía. Y cualquier jornalero común, normal, de esa época, 4 gramos de plata era lo que ganaba por día. Ahora, para que este hombre llegara, cualquier jornalero, llegara a juntar un solo talento, ¿saben cuántos años tenía que trabajar? ¿O cuántos jornales? 6.000 jornales. Y contando los días de reposo y todo eso, tenía que trabajar 20 años para ganar 2 kilos 600 gramos de plata. 20 años por un talento. Ahora este debía 10.000 talentos. Bueno, la cosa se pone brava, hermano. Porque 10.000 talentos son 26.000 kilos de plata. Y para que ese hombre, si era un jornalero común, de ganar un denario por día, ¿saben cuántos años tenía que trabajar? Si alguien común tenía que trabajar 20 años para juntar un solo talento, para juntar 10.000 talentos tenía que trabajar 200.000 años. Miren que estuve con la calculadora hoy. 200.000 años. Ahora, ¿por qué en esta parábola el Señor pone esta cifra astronómica? Porque en realidad, yo estuve mirando hasta la plata hoy. El lingote de plata hoy, por hoy, de 1 kilo, sale 600 euros. El lingote de plata. 600 euros. Si un talento eran 2 lingotes, casi 2 lingotes y medio, son como 1.500 euros y más dólares, porque el euro está a casi 42 pesos y el dólar a 37. Entonces, hermano, imagínese la cifra astronómica que pone como ejemplo. ¿Por qué a Jesús se le ocurrió poner esa cifra y no poner otra cifra más pagable, por así decir? Era imposible de pagar. Imposible de pagar. Yo saqué la cuenta más o menos que eran como 16 millones de euros lo que debía este hombre. 16 millones, y si fuera dólares más.
16 millones de euros. Pero para aquella época era mucho más complicada la cosa. Bueno, pero ¿por qué Jesucristo pone de este modo esta cifra? Es para mostrarnos lo imposible que era pagarle. Ahora, ¿qué representa esta cifra? Es la deuda que tenemos con Dios. Algo imposible de pagar. O sea, ni usted ni yo podemos pagar deuda. ¿Qué le debemos a Dios? ¿Talento? ¿Dinero? ¿Euros le debemos a Dios? No. ¿Qué significan los talentos en esta parábola? Pecados. Usted y yo. Porque el deudor aquí simboliza o representa a cada uno de nosotros. Que le debemos al Rey, le debemos a Dios en pecados una cifra astronómica. Y por eso la pone el Señor aquí como ejemplo, como para darnos a entender la magnitud de veces que pecamos contra el Señor. ¿Cuántas veces pecamos por día nosotros? Promedio. Pecamos con el pensamiento, pecamos con la boca, pecamos con los hechos, pecamos de comisión, pecamos de omisión, pecamos todo el tiempo. Y nuestra deuda para con Dios es una deuda, si fuera a pasarse a moneda, astronómica. Astronómica. Ahora, hermano, que quede bien grabado en cada una de las mentes que estamos aquí. Usted y yo somos esos deudores. Que cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con tanto pecado semejante a 2 toneladas, 600.000 kilos de plata. Por decir algo. Y el Señor sabe que nosotros no podemos pagar esa cuenta. Por lo tanto, aquí lo que le dice el Señor en el versículo 25, a este, como no pudo pagar, no podía pagar él ni nadie, a no ser que fuera un rey rico, millonario, no podía. Ordenó su Señor venderle, mire. O sea que el rey decide, bueno, vos no me podés pagar. Yo ya lo sé a eso. Yo voy a venderte tu esposa, voy a venderte a tus hijos y todo lo que tenés. Te voy a dejar en cero, en bancarrota. Pero no solo económicamente, emocionalmente roto, porque sin mujer y sin hijos, sin nada. Una persona que realmente toca el fondo. Ahora, ¿por qué la cifra astronómica y por qué esa clase de castigo? Aunque ese castigo aún así, con ese castigo no podía pagar la deuda. Vendiéndole la mujer, los hijos y todo lo que tenía en la casa, aún así no podía pagar la deuda. Habla del castigo que merecen nuestros pecados. Imagina usted que le quieren vender a su esposa, le quieren vender a sus hijos, o mujer, debes en crédito de la casa. Y te quieren vender el perro, los hijos, el gato, todo. Tu negocio, todo, te venden todo. Tu mujer y tus hijos, lo que más te duele. Y que te dejen sin absolutamente nada. Ese fue el decreto del rey. El decreto del rey fue ese. Un castigo. Este castigo simboliza lo que nosotros merecemos. El pecador merece un castigo de esa magnitud. Lo merece. Todos nosotros como pecadores merecemos. Y cualquier hombre, hermano, cualquier mujer que le vendan la esposa a los hijos o lo dejen absolutamente sin nada, vive prácticamente un infierno emocional
espiritual, de toda clase. Ahora, me llama mucho, poderosísimamente la atención cuando la gente siempre minimiza sus pecados. Le preguntamos, ¿usted es un pecador o una pecadora? Sí, todos somos pecadores, pero yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, al que puedo hacerle bien le hago. La gran mayoría de la gente, si uno sale a hacer una entrevista a la calle o a hacer una pregunta, ¿usted es pecador? ¿Se considera pecador? Y bueno, algún pecadillo tengo como todo el mundo. Pecadillo. No tenés pecadillo, debes 2,5 toneladas de plata de pecado. Ayer pecaste 1000 veces y no te diste cuenta, pero pecaste y agrandaste tu deuda. Y la gente, como no está familiarizada con la ley de Dios, cree que sus pecados lo tienden a minimizar. Entonces, no se dan cuenta y pecan y pecan y pecan, y hoy el pecado está aprobado por la ley de los hombres, pero Dios lo desaprueba. Lo desaprobó hace miles de años y lo desaprueba hoy, aunque el hombre lo aplauda. Pecado es pecado, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. El pecado es pecado. Lo quieramos disfrazar como quieramos. Cometí errores en la vida. No, cometimos pecados. Pecar significa errar al blanco de la voluntad de Dios. Pecar significa traspasar una línea prohibida. Y nosotros la traspasamos constantemente. ¿Y qué pasa si uno le traspasa una línea prohibida? Bueno, va a tener sus consecuencias. Se hizo un experimento hace años. Encerraron a chiquitos y le pusieron adelante, no sé si era algo para tomar, una bebida batida, algo así. Y le dieron la orden, ¿verdad?, que ellos no podían tocarla, y le pusieron como una vallita acá, una piolita. Y lo dejaron media hora. Y el experimento fue un experimento social. ¿Sabe de los niños, hermano, cuántos se aguantaron de agarrar el vaso y tomar? Ni uno se aguantó. Porque ya está en nuestra naturaleza traspasar líneas prohibidas. Y como todo el mundo lo hace, yo lo hago, total. Cuanto más los hacen, más natural parece. Pero el pecado fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz. Tu pecado y el mío fue lo que llevó a Jesucristo que le clavaran esos clavos en las manos, esos clavos en los pies, que le pegaran un cañazo en la cabeza cuando tenía una corona de espinas. Fue ese sufrimiento que le hizo caer gotas como de sangre, del sufrimiento interno, porque estaba cargando con tus pecados y con los míos. Ahora, es lo que acontece. Pero la mayoría, muchas veces, quebrantamos mandamientos y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta del castigo, del dolor, de la naturaleza del pecado, de lo que es para Dios que un hijo de Él peque, lo que al Señor le duele, que pequemos. Es algo terrible. Jesús no vino a morir solamente por morir. Él vino a morir por los pecados. Él vino a morir porque nosotros íbamos derecho a la condenación del infierno. Y Él vino a pagar la deuda a Él para que no la tuvieras que pagar vos. Él vino a pagar y a cebar sobre sí los 2.600 toneladas de plata para que usted, las 2,5 toneladas de plata, para que usted nada tuviera que pagar. Él las cargó sobre sí. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿qué ocurrió, hermano? El rey, al ver la súplica de este hombre en el versículo 27, porque el hombre le decía, ten paciencia conmigo que yo te lo pagaré todo. Mentira, no le podía pagar, era imposible. Y el Señor sabía, hermano, que
El rey sabía que le estaba mintiendo. Versículo 27 dice, y el señor de aquel siervo, al verlo así, postrado, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No vemos en ningún momento que este hombre haya dicho, perdóname la deuda, Señor. No. Le dijo, yo te lo pagaré. Le mintió. Pero el Señor lo vio ahí. Ahí vemos la misericordia del Señor. Solamente al verlo postrado y rogando, aún mintiendo, diciendo que iba a pagar la deuda, aunque era imposible pagar la deuda, porque es como que usted y yo paguemos la deuda externa nosotros solos. Fue movido a misericordia. O sea, se conmovió. Se conmovió a ver un ser humano postrado. Un ser humano que no podía más. Que se sentía impotente. Que se sentía humillado. Que estaba a punto de quedarse sin mujer, sin hijo y sin nada. Porque ese era el castigo. Entonces, Dios, en su misericordia, cuando nosotros venimos a Él, nos perdona completamente todos los pecados. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Todos. Ahora, ocurre algo muy curioso. Este hombre sale libre, porque nos dice el versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Bueno, este hombre sale libre, sale perdonado, el Señor lo soltó, dice aquí, le perdonó la deuda, sale contento, tal vez silbando y saltando del palacio. No lo sé cómo salió, pero salió perdonado como usted cuando terminó de pagar en crédito la casa. O allá donde está Valeria, que es brazo asombrado. Señor, perdonó todo. Bueno, ahora, cuando va en el camino, versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo encontró en el camino a uno de sus consiervos, una persona igual que él, que le debía 100 denarios. Dijimos que el denario era el salario de un día. Equivalía a 4 gramos de plata. Lo que le debía era 100 jornales. Eran 400 gramos de plata. Ni siquiera medio kilo. ¿Era una deuda pagable, sí o no? Era una deuda pagable. Se le podía pagar. Pero este hombre, ¿qué hizo? Dice, y haciendo de él le ahogaba, o sea, lo agarró del cuello. Lo comenzó a ahogar. Lo comenzó a zamarrear. Diciendo, págame lo que me debes. Bueno, ya la actitud de él expresa furia, expresa rabia, expresa dolor y expresa olvido también. Olvido de lo que a él se le perdonó. Y dice que entonces su consiervo hizo lo mismo que él hizo frente al rey, postrándose a sus pies. Imagínese una persona postrada a los pies de uno. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. En realidad le podía pagar todo. Ahora, aquí vemos esta furia exagerada, este querer ahogarlo, este querer ahorcarlo prácticamente. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando este hombre le dijo, yo te lo pagaré todo, el versículo 30 dice, mas él no quiso. O sea, no le dio ni chance. No te voy a dejar ni que me pagues nada. Lo que quiso fue esto. Si no fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Yo digo, ¿cómo le iba a pagar la deuda estando en la cárcel? Era un hombre improductivo. ¿Quién iba a pagar la deuda en la cárcel?
No le dijo, bueno, trabaja y págame la deuda. Yo te tengo paciencia. No, fue implacable. Ahora, ¿qué representa esto? Representa no solo a cómo nosotros tendemos a minimizar lo que nosotros hacemos mal, nuestros pecados, y tendemos a maximizar lo que nos hacen a nosotros. Representa a todos aquellos que tienen una deuda con tu vida, que te hirieron, que te hicieron mal, y que acá no hay una sola persona que me puede decir: a mí nadie me hirió en la vida, porque yo sé que tu corazón tiene heridas. Yo sé que tu corazón hay cosas que las tienes guardadas y que en algún momento de discusión con tu esposo o te vienen a la mente y las decís. Pero vos me dijiste en el año 1875 esto. Y el hombre: ¿y vos? No te hagas la santa. Mirá que vos también. Y así empiezan a aflorar y salen palabras llenas de olor fragante de nuestra boca, ¿verdad? La realidad y la cruda realidad es que nos herimos mutuamente, cobrándonos las deudas que nos tenemos mutuamente, creyendo que con eso nosotros vamos a arreglar algo, cuando lo que hacemos es agrandar una herida. El otro día tuve que solucionar un problema y tuve que poner un ejemplo muy claro o práctico para que la persona entendiera. Le digo: escúchame una cosa. Esa persona estaba en conflicto con otra y le digo: si vos acá, y dice así en la mesa, una herida, hay una herida, ¿cómo se sana esa herida? Y yo que dejándola, me decía así: no, ¿cómo se sana esa herida? Le digo: si vos fueras enfermera, ¿cómo sanarías esa herida? Acá enfermera, ¿verdad? ¿Cómo se sana una herida? Una herida no se deja estar así nomás. Una herida se comienza a curar. Necesita un proceso de cicatrización. Necesita que la lavemos. Necesita que la tratemos con suavidad. Entonces yo le dije: ¿ves? Eso necesita una herida. Y ella entendió. Pero vos lo que le estás haciendo a esa herida es dándole puñalada todos los días y abriéndola más. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos hieren, muchas veces nosotros agarramos del cuello a nuestro deudor, aquel que nos ofendió, y somos implacables, jueces implacables, y nos olvidamos de mirarnos al espejo. Y empezamos a decir cosas. Y aquí dice que lo encarceló. Y esto también representa algo, porque nosotros emocionalmente encarcelamos a la persona que nos hirió. Usted quiere saber si usted me puede decir aquí a alguien: yo no tengo problema con nadie, pastor. Usted puede decirme eso: yo me llevo bien con todo el mundo. Pero si usted va por la calle, hermano, y se ve por la vereda del frente a alguien que yo que sé lo trató mal en la escuela, o alguien que le trató mal el hijo, o no sé, y usted pasa y le trata de cruzar, o le da cosita en el estómago ver a esa persona, es porque ahí hay un dolorcito. Usted encarceló a esa persona en sus emociones, la encarceló en su mente y no la soltó. Y hay personas aquí que todavía no han perdonado a aquel que te debe 100 denarios. Que comparados con los 10.000 talentos que le debíamos al Señor, no son absolutamente nada. Pero pastor, usted no sabe. Mire, hermano, yo sé y soy bien consciente como pastor que hay heridas que nos causan, que son como muchas veces
les puedo decir lo más terrible, el abuso sexual que han sufrido personas. De parte de un abuelo, de un familiar, de un tío, chicas que han tenido, ¿verdad?, desde niño guardado en su corazón todo eso. O el abandono muchas veces de un papá, de una mamá, que los dejó cuando ellos eran pequeños o pequeñas. Y son heridas que quedaron en el alma, ¿verdad? Y que es muy difícil, ¿verdad?, tratar con esas heridas. Pero cuando nosotros lo ponemos a la luz del perdón y la misericordia que Dios tuvo con nosotros, se va a dar cuenta que esas heridas que te hicieron, por más que parezcan imperdonables humanamente, no son tan imperdonables. Hay cosas que se pueden revertir, hay otras que ya no tienen solución. Pero el asunto no se trata de estar abriendo heridas y seguir con ese dolor en nuestro corazón y que salgan de nuestras bocas palabras como diciendo: jamás lo perdonaré, no merece mi perdón. Bueno, el Señor no nos llamó a ser justos, porque eso es lo justo. Justicia es dar el pago a una persona que merece. Misericordia es no darle el pago a la persona que merece. Eso es misericordia. El Señor fue misericordioso con nosotros. No le dio al siervo ese que le debía 10.000 talentos el pago que merecía. Usó de misericordia. Y nosotros, cuando vemos una persona que nos hirió muchas veces y nos sigue hiriendo aún, y tal vez te hirió antes de venir al culto, nosotros debemos estar dispuestos a sacar y ser amplio en perdonar a esa persona a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora usted dirá: pastor, para usted es muy fácil decirle. ¿Usted cree que a mí no me hirieron en la vida? ¿No me hieren? ¿Usted cree que yo no he recibido difamación de todo tipo? ¿He recibido injurias? ¿He recibido de cualquier cosa? 20 años de pastorado. ¿Usted cree que mentira de las que quiera? Le podría contar muchas cosas, y mi esposa también. Personas que hoy vemos y que ni siquiera nos han pedido perdón. No estoy hablando de personas de aquí. Personas que ya no están acá o son de otro lado. Pero que nosotros, aunque no nos vengan a pedir perdón, sabemos que debemos perdonar. Te perdono aunque vos no me hayas pedido perdón. Te perdono porque Dios me perdonó a mí. Ahora, hermano, versículo 31 dice: cuando este hombre lo estaba haciendo, agarrando del cuello y lo mandó a la cárcel, dice que había unos consiervos, unos conocidos del rey, que conocían toda la situación, conocían todo el proceso, habían visto que ese hombre había sido perdonado, los 10.000 talentos habían sido perdonados por el rey, y que salió muy contento, y estaban viendo toda la situación, conocían todo. Y lo vieron en medio de esa escena, agarrándolo del cuello a este pobre hombre, y no perdonándole, no usando misericordia, sino que echándole a la cárcel por 400 gramos de plata. Entonces le contaron al Señor lo que le pasó, le contaron al rey. ¿Viste al que vos perdonaste, rey? Sí. Lo encontramos ahí con otro y le estaba agarrando el pescuezo. Lo mandó preso, pobrecito. El otro postrado ahí, llorando ahí, delante de él, ahí a los pies. Estaba mal.
diciéndole, perdóname, yo te lo voy a pagar todo. Y podía, porque no era mucho, ¿no? Rey, comparado con la deuda que le perdonaste vos, era imposible. Pero esta, pues, deuda era pagable. Eran 100 denarios. Entonces, el rey tuvo una reacción. Versículo 31 dice que ellos se entristecieron mucho. Los siervos se entristecieron mucho. ¿Y cuánto uno se entristece, hermano, cuando escucha a personas que se entregaron a Jesucristo, que fueron perdonados, pero sin embargo salen palabras de sus labios como diciendo, yo nunca voy a perdonar a esa persona. Que la perdone Dios, yo no. Dios la perdona, quédese tranquilo. Que tiene que perdonar usted. Y esa tristeza que sintieron los consiervos la siento muchas veces yo y la sentimos los hermanos en la fe y los más maduros cuando hay falta de perdón. Porque el mal te lo estás haciendo vos. Porque encarcelaste a esa persona en tus emociones y en tu mente. Ahora, el rey lo manda a llamar y le dice así. Entonces llamándole, su señor le dijo, y de entrada y lo atajó. Siervo malvado, así le dijo. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Le hizo acordar lo que él había perdonado. Acordate lo que te perdoné. 10.000 talentos. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Porque lo vio ahí postrado, ni siquiera le pidió perdón. Pero solamente verlo rogar, le dio misericordia al Señor. Y le dice el versículo 33, empleando la lógica, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si yo tuve misericordia de ti, de semejante deuda, si el Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros cuando venimos con nuestros 10.000 talentos, por decir algo, de pecados delante de Él y los perdona absolutamente todo, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a alguien que nos mira feo cuando termina el culto? ¿Por qué no podemos perdonar a alguien que nos abandonó? ¿Por qué no podemos perdonar a alguien que, no sé, maltrató a nuestro hijo? Porque a veces que se metan con uno no pasa nada, ¿verdad? A veces, pero con mi hijo no se metan, ¿verdad? ¿Por qué en esa iglesia no hay amor? Y así empezamos, hermano, y actuamos de una manera tan, pero tan desagradecida frente a Dios. Entonces el Señor nos llama al orden hoy. Y te quiere hacer recordar, mi hermano, mi hermana, y nos quiere hacer recordar a todos de la deuda que Él te perdonó y que te está perdonando siempre. Porque cada día de nuestra vida el Señor nos perdona deudas. Todos los días. El Señor nos perdona cosas. O podemos decir que nosotros nunca pecamos. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace mentiroso a Dios. Entonces, mi hermano, el Señor te dice, no debes tener misericordia de tu consiervo. No juicio, no justicia. No, Dios no te llamó a hacer justicia, a darle el castigo que se merece. No tienes que tener justicia, no tienes que darle el castigo que se merece. Misericordia, sé amplio en perdonar. Suéltalo, déjalo ir, perdónale la deuda. Pero libre no va a ser él solamente, vas a ser tú. Ahora, este hombre, yo preparando la palabra, decía, podría haber reaccionado. Dice, tenés razón, rey. Tendría que haber actuado con misericordia. Tendría que haber hecho lo que tú hiciste conmigo. Por favor, perdóname. Y yo creo que si le hubiera hecho eso, el Señor lo perdonaba de nuevo. Más la actitud de este hombre fue quedarse ahí, en su posición. Como diciendo, hice lo que hice. Versículo 24. Entonces su señor, enojado, porque al Señor le enoja,
Ay, hermano, aquellos que dicen, Dios nunca se enoja. El Señor se enoja. Y una de las manifestaciones de la ira de Dios fue cuando Él vio a los cambistas en el templo. ¿Usted vio cómo el Señor actuó? Y vio cómo vendían, ¿verdad? Y habían agarrado la casa como una cueva de ladrones, la casa del Señor. Y el Señor hizo un azote de cuerdas así, volaron gallinas, cerdos, un montón de cosas. Ahora yo le digo una cosa. El Señor se enoja, hermano, cuando nosotros no perdonamos, porque es que no estamos valorando el perdón que Él tuvo por nosotros. ¿Saben cuando uno aprende a ser más misericordioso? Cuando entiende la misericordia que Dios usó conmigo. Ay, Señor. Yo te voy a preguntar, ¿Dios usó misericordia contigo? Dios te tiene misericordia cada día. Dios es bueno contigo. Hemos llegado a pisotear la sangre de Jesucristo. Hemos llegado a hacer cualquier cosa con el Señor. El otro día me venía un versículo y me recalcaba el versículo a mi mente, Isaías 53. Hablando de cuando el Señor fue entregado en la cruz. La profecía que hizo 600 años antes Isaías. Ahora, y dice, y nosotros, hablándole al pueblo judío Isaías, como que escondimos de él nuestro rostro. En otras palabras, le dice, le dimos vuelta la cara al Señor. Eso es lo que hizo el pueblo judío. El pueblo judío le dio la espalda al Señor, le dio vuelta la cara cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Y le tuvimos por herido, por azotado de Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Sabe las veces que nosotros le damos vuelta la cara al Señor? ¿Sabe las veces, hermano, que el Señor le dice, hijos, obedézcanme? Hijos míos, iglesia amada, sírveme. Iglesia amada, órame, buscadme y viviréis. Mas nosotros sabemos que hacemos. Prendemos un control remoto y no podemos mirar televisión. Le damos la vuelta, la cara al Señor constantemente con nuestras actitudes. Cuando el Señor dijo, no hagáis eso, el Señor y nosotros. Sin embargo, nos llenamos la boca diciendo, Señor, Señor. Y el Señor no lo convence eso, porque dicen, ¿por qué dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, hermano, esto es claro. Es blanco o negro. No se puede no perdonar a alguien porque nos hizo daño. No porque te lo pide el pastor Diego Merelo, te lo pide el Señor Jesucristo. Entonces el Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. No lo iba a pagar jamás, pero lo iba a pagar con perpetuidad, con cadena perpetua, porque lo mandó a los verdugos. Los verdugos ¿qué representan en una parábola? Yo estudié que las parábolas no se le puede encontrar a cada cosa un significado y jugar con eso. Pero los verdugos acá, el verdugo era aquel que torturaba a aquel que iba preso, ¿verdad? El verdugo era aquel que pinchaba con la lanza, lo maltrataba, lo pateaba en el suelo. Bueno, los verdugos, cuando nosotros nos perdonamos, nosotros no solo encerramos a la persona que nos hirió, sino que nos encerramos, nos encarcelamos nosotros mismos. Y los verdugos pueden ser depresión, los verdugos pueden ser angustia, los verdugos pueden ser culpa, los verdugos pueden ser un montón de cosas que nos andan torturando. ¿Y por qué no decir demonios también? Que aprovechan la falta de perdón del pueblo de Dios hacia alguien que lo hirió para torturarnos. Es que nosotros le dimos vía legal para que hagan eso.
a no perdonar. Le abrimos puerta. Entonces el diablo hace lo que se le place. Los verdugos. Y después vienen enfermedades y vienen problemas a nuestra mente y vienen cosas que no sabemos ni por qué vienen. Y se le atribuimos todo al mundo natural, porque eso nosotros naturalizamos todo, pero no nos atrevemos a decir, ¿y si esto tiene algo que ver con lo espiritual? Si esto es algo que me está pasando porque realmente yo tengo falta de perdón, yo estoy en desobediencia, yo no me la estoy jugando por Cristo como me la debo jugar. ¿Qué pasa? Y concluye el Señor Jesús diciendo en el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, hablándole a los discípulos, acá no tiene nadie coronita, hablándole a los 12, así también mi Padre Celestial, no yo, dijo Jesús, mi Padre Celestial, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, no de la boca para afuera, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué le hará? No lo perdonará, lo mandará a los verdugos, y bajo los verdugos sufrirán. Y cuando vayas al altar de Dios, decirle, Señor, perdóname porque te he fallado, el Señor te traiga a la memoria las personas que no perdonaste. El Señor me traiga a la memoria. ¿Usted cree que en mi mente ahora no se están cruzando algunas caritas? Sí, se están cruzando algunas caritas, sí. Se están cruzando algunas caras. No estoy hablando de acá. Son cosas del pasado, que nunca tuve oportunidad de hablarla y saldar cuenta. Pero esas caritas andan por ahí 2 por 3. Yo digo, Señor, yo perdoné, porque perdonar es una decisión, no es una emoción. Yo decidí perdonar. Yo decidí dejar eso. Y cuando vienen esas cosas, yo la tomo como una tentación, como cualquier otra tentación, que quieren hacerte recordar lo que te hicieron, para que caigas en el rencor, en el odio, y que la herida que está cicatrizando vuelva a sangrar. Pero ahí tenemos que decir, hasta ahí llegaste, diablito. Yo ya perdoné y se terminó acá el asunto. El Señor me perdonó a mí y yo perdoné. Amén. Esa es la actitud de un hijo y una hija de Dios. Bueno, concluyendo. Aquí, hermano, tenemos que entender algo. Hoy es un día de perdón. Hoy es un culto de perdón. Algunos ya han sido perdonados por Dios y lavados, y los 10.000 talentos se les fueron perdonados ya. Y algunos más de Chapa también. Otros aún no. Aquí hay personas que no conocen todavía, no conocen a Jesucristo. No saben lo que es experimentar el perdón de Dios. Conocen la iglesia, conocen algo de la Biblia, conocen de un culto, pero no conocen al Dios que hizo los cielos y la tierra. No han tenido un encuentro personal con Cristo, por lo tanto no valoran lo que es el perdón de sus pecados. Cuando uno valora lo que es el perdón de sus pecados, lo que uno trata a cierto tiempo es vivir una vida agradable a Dios, apartada del mal. Cuando nosotros seguimos dándole al mal para adelante, es porque no entendimos nada. Por lo tanto, hay personas que han sido perdonadas, lo han entendido, y le vienen, mentira, que no le vienen a su mente caritas, acciones. Que usted, si actuara humanamente, actuaría de una manera y le da rienda suelta a la carne, tal vez igual a la que actuó este siervo malo.
Pero usted recibió el perdón de Dios. A usted el Señor le exige más. Al que todavía no recibió el perdón de Dios porque todavía no le conoce en realidad, hoy es día de perdón. Para aquellos que no pudieron perdonar a aquellos que le hicieron mal, hoy es día de perdón. Para aquellos que todavía no se han presentado ante el Rey porque tienen deudas de pecado delante de Dios, hoy es día de perdón. Diferentes perdón. Unos del perdón de Dios hacia ti, otros del perdón tuyo hacia otros. Pero de perdón. El Señor nos llama a perdonar. Mire, hermano, la historia que le voy a contar yo es harto conocida, pero una historia de las pocas que yo he visto y que conozco, que son una historia real, sin exageración ninguna, y que le ha contado muchas veces cada vez que predico sermones como este. Gigi Ávila, un pastor puertorriqueño, evangelista él, un hombre de Dios, un hombre santo, un hombre que predicaba sobre la venida del Señor, predicaba con una fuerza que uno lo veía y parecía que uno se prendía a fuego. Hasta el día de hoy circulan prédicas de él. Ese hombre tenía hijas y una hija un día se le va a vivir con un muchacho que entra a la iglesia, un falso convertido porque no era convertido, pero la hija se enamoró de él y supuestamente él se enamoró de ella. El asunto que de Puerto Rico ellos se casaron y se fueron a vivir a Estados Unidos. Ya tenían hijos. El tiempo pasó. Gigi se volvió abuelo. Y un día comenzaron llamadas de Estados Unidos, de la hija de Gigi, que desde chiquita la crió en el Evangelio. Y ellas cantaban al Señor y oraban en lenguas y era una cosa hermosa, ¿verdad? Ver esas niñas, él en alguno de sus libros lo ha publicado. Ver a esas niñas totalmente entregadas al Señor, porque Él las consagró al Señor. Pero vino un lobito, que a veces suelen, y la atrapó. Esa muchacha se casó, se fue a Estados Unidos y un día lo llama y dice: papá, estoy sufriendo violencia doméstica. Mi esposo le dan ataques de celos, de ira y la golpea. Y bueno, su padre, tratando de ser buen consejero, trataba de aconsejarla siempre, ¿verdad? Yo en el caso, yo le dije: mandate a mudar de ahí, por favor, salí. Pero él siempre tratando, inclusive trabajó, cuando él viajaba a Estados Unidos, trabajaba en campaña juntos, parecía que el muchacho tenía un ministerio evangelístico y bueno. La cuestión que un día ella decide abandonarlo, entonces se mudó en los Estados Unidos, se muda para otro apartamento. En ese apartamento ella vivía, ¿verdad? Porque ya no aguantaba más la situación, lo decide dejar. Bueno, él fue y la asesina. Gigi Ávila estaba cumpliendo su ministerio, predicando, y un día ve que diferentes personas de su equipo comenzaron a sentirse convulsionadas. Él las veía que estaban raras y caminaban de un lado para otro y corrían y le hacían señas a Gigi, y Gigi seguía predicando con su fuerza. Pero termina y uno de sus más allegados lo llama a la oficina y le dice: Gigi, tu hija acaba de morir. Oh, decía Gigi, acaba de morir asesinada a puñaladas por su esposo. Entonces Gigi fue
después de estar en una lucha terrible con su alma, dolor como cualquier padre, ¿verdad? Decidió ir a ese apartamento de los Estados Unidos. No sé si no era Miami, pero él quería ver la escena y que Dios le mostrara algo. Él cuenta que lo único que veía era las manos así llenas de sangre acá en las paredes, así, una escena de terror. El hombre, por supuesto, a la cárcel, ¿no? Él tratando de mediar, interceder por sus hijos. Y él tenía una lucha interior, ¿verdad? Una guerra humana, que si perdonaba a ese hombre no lo perdonaba, ¿qué pasaba? Porque él lo quería también, como un yerno lo quería, más allá de lo que hubiera pasado con su hija. Y un día él decide, después de una lucha interior que tiene, ir a la cárcel y decirle: hijo, de una manera llamarlo, ¿verdad? Cualquiera de nosotros capaz que entra con un cuchillo, pero le dijo: te perdono. Y fue una liberación. Lo perdono. Y eso yo lo leí, lo escuché en testimonios de parte de la misma boca de Gille. Y yo dije: qué tremendo que se puedan perdonar cosas así. Y ese hombre pudo perdonar un asesinato de su hija. ¿Cómo nosotros no perdonaremos a alguien que nos trató mal o nos miró feo? ¿Por qué seguimos guardando heridas del pasado? Le estoy dando un ejemplo extremo de perdón. Y eso para mí me enseñó que se puede perdonar, pero no humanamente. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede perdonar todo. Y Dios quiere que hoy liberes a esas personas de tu mente, a esas personas que te hirieron. Y si sos consciente de que has herido a otra persona, has hablado mal de ella o mal de él, ten la valentía también de ir y pedir perdón. Confesaos los pecados unos a otros para que sean sanados. Y eso habla de una sanidad espiritual en la iglesia. Yo no sé lo que pasa en el corazón de cada uno de nosotros, pero hoy es día de perdón. Y yo quiero llamar hoy a que las personas que están aquí, que se dan cuenta que no han podido perdonar algo, que por favor inclinen su rostro. Estemos orando todos. Orando para poder perdonar. Orando soltando a esa persona. Yo no le voy a hacer escribir en un papelito como muchas veces a las personas que lo hirieron, ¿verdad? Pero usted sabe quiénes son. Hoy perdone y perdone amplio. Colosenses 3:13 dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, modelo, os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la manera que Cristo te perdonó, también hacedlo vosotros. Así esa persona esté muerta, así esa persona te haya hecho tanto daño que pareciera irreparable, hoy perdona y vas a ser libre. Y como hablamos el domingo pasado, tu tierra será sanada. Y cuando le pidas perdón a Dios, vas a tener amplio perdón de parte de Dios, porque no va a haber ninguna deuda que tengas con Él. Amén. Yo quiero que cada uno incline su rostro y comience a pensar.
todavía hoy es Santa Cena. Comienza a pensar. Si hay alguien que le hicieron algo tan terrible, yo le voy a pedir que pase acá al frente. Usted no tiene por qué decir lo que hicieron, nada. Pero usted lo sabe y tal vez a nadie se lo contó. Porque le da vergüenza. Pero le voy a invitar a que pase acá al frente. Para orar. Para orar para que venga una sanidad sobre su alma. Si usted se quiere quedar en el banco, se queda en el banco. La cuestión es que usted de aquí salga perdonando y también perdonado. Vos que no has sido perdonado por Dios porque todavía no te has acercado a Él, hoy Dios te quiere perdonar los 10.000 talentos que le debes en pecados. Hoy es día de perdón, de Dios para ti y de vos para los demás. Amén.